La mayoría de las personas han viajado alguna vez por vía terrestre. Siempre llama la atención ver cómo se extiende esa casi infinita línea blanca que parece guiar nuestro camino. Hoy en nuestro programa veremos una empresa que no se dedica a pintar las líneas, sino a construir lo que se encuentra debajo de ellas, la carretera. Exploraremos este tema sobre el cual muchos de nosotros queremos saber más. GPS se encuentra hoy sobre la cordillera oriental de los Andes en Colombia. Los saludamos desde Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en el nordeste del país. Esta región fue cuna de importantes asentamientos indígenas como el de los guanes, expertos en el cultivo del maíz, la piña y en tejer con hilos de algodón que ellos mismos fabricaban. Tantos siglos después, en este acogedor sitio, la empresa Corasfalto se dedica a la investigación y a la implementación de nuevas tecnologías para la mejora de algo tan fundamental como son las vías. Veamos qué es Corasfaltos y a qué dedica su día a día. Corasfaltos es un centro de investigación y desarrollo tecnológico dedicado al estudio de los materiales que se utilizan en la construcción de vías terrestres. Es una institución que trabaja en forma multidisciplinaria, aplicando especialmente las ciencias básicas para poder desarrollar y adaptar tecnologías que permitan conocer más sobre los materiales existentes en el país y o mejorarlos. Bueno, Corasfaltos es uno de los centros de desarrollo tecnológico que tiene Colombia, que atiende el sector de lo que son las vías y los pavimentos flexibles. Entonces, la misión de Corasfaltos pues, es precisamente hacer investigación y desarrollo tecnológico y transferirla al sector productivo. El día a día de la corporación pues, es un día a día muy dinámico, muy cambiante. No se hace lo mismo, siempre hay proyectos de investigación y desarrollo en curso o siempre hay solicitudes de clientes que atender. Entonces hay una constante innovación y mejoramiento tecnológico básicamente. Antes de ver cualquier avance en las investigaciones que se desarrollan en este centro, es importante que aprendamos algunos conceptos que suelen ser confusos. Concretamente, hablamos de la diferencia que hay entre pavimento y asfalto. El pavimento es una superficie o capa artificial compuesta de diversos materiales. Esta se incorpora al suelo natural para que esté sólido y llano y puedan desplazarse sobre él animales, personas o vehículos. El asfalto es... Bueno, ya hablé bastante. Dejemos que sea un experto el que nos lo explique. Esto es un producto orgánico que tiene su origen en los petróleos crudos que hay en el subsuelo. Y bueno, esos petróleos crudos, su origen igualmente es de materia orgánica que muchos millones de años atrás quedó atrapada en la corteza terrestre y que ha venido sufriendo cambios periódicos similares a los que se suceden del material en un reactor. El asfalto generalmente se produce a partir de los crudos que llaman pesados, o también pueden existir asfaltos naturales que ya por su evolución se comporta ese material como asfalto. Esos crudos pesados generalmente son procesados en las refinerías y el fondo, la parte más pesada de los crudos, es con la que se utiliza para fabricar los asfaltos. Unas carreteras en óptimo estado son reflejo de una economía próspera y de un país organizado. Escuchemos sobre la importancia de tener vías en buen estado. Bueno, una carretera es importante que esté en buen estado, primero porque tiene que verse la carretera como una inversión, como un activo del Estado, del gobierno, generalmente de la nación. Las carreteras en buen estado cumplen la misma función que cumplen las venas en el cuerpo humano, las venas y las arterias en el cuerpo humano. Es la que llevan los alimentos a las diferentes partes del cuerpo para su desarrollo. Las carreteras igualmente, el efecto que tienen sobre un país es el desarrollo de todas las regiones a donde llegan esas carreteras. Entonces, si están en buen estado, hace que fluyan con mayor facilidad los productos y los servicios que maneja el Estado, que tiene para comercializar. Eso le da mayor competitividad y mayor productividad al país.
GPS se encuentra en Bucaramanga, ciudad ubicada en Colombia y capital del departamento de Santander. Hace 113 años fue uno de los lugares más tocados por la mayor guerra civil que sufrió este país, la Guerra de los 1000 días. Esta confrontación se disputó entre los liberales y los conservadores, los dos partidos políticos más fuertes y que se mantienen aún vigentes, pero en paz. Aquellos tiempos quedaron muy atrás y la ciudad es ahora un polo de desarrollo. Aquí Corasfaltos cumple con una labor casi de alquimista. Hace mezclas con uno de los 4 elementos fundamentales para mejorarlo y hacerlo más resistente. El proceso de estabilización de Corasfaltos se basa en las propiedades químicas que tiene el material o el suelo natural sobre el cual se va a colocar esa estructura de pavimento. Para yo poder entrar a diseñar, a formar una estructura sobre un suelo determinado, es importante garantizar que ese suelo va a soportar esa estructura que nosotros vamos a colocarle ahí en esa superficie. ¿Por qué? Porque si sencillamente ese suelo no tiene la resistencia suficiente, por muy bueno que sean los materiales que yo utilice, por muy resistente que sean la mezcla y las capas de los pavimentos que yo esté trabajando, el material puede hacer que toda la estructura se venga abajo. Entonces, Corasfaltos brinda la oportunidad de hacer de manera económica una estabilización de ese suelo antes de realizar una construcción, antes de realizar la estructura del pavimento. Entonces se toma ese suelo natural, ese suelo original, se estudia detalladamente en cuanto a su composición química y allí se entra entonces a determinar cuáles de esos componentes químicos son los que están afectando esa resistencia del suelo. El paso a seguir es verificar entonces qué aditivos, qué reactivos puedo yo adicionar a ese suelo para que pueda atacar a esos componentes que me están dando un mal funcionamiento del material y que pueda generar reacciones en el material y que se originen materiales nuevos que le proporcionen esa mejor resistencia al suelo y que luego de esto sí podamos entonces realizar el diseño de la estructura del pavimento sobre él y nos brinde un soporte adecuado. Carreteras hay en casi todos los lugares a donde vayamos, y como el clima cambia dependiendo de dónde nos encontremos, ha sido necesario el desarrollo de varios tipos de asfalto, lo que se pretende corregir. Veamos. La Corporación para la Investigación y Desarrollo en Asfaltos, Corasfaltos, siempre se ha preocupado por mejorar esas características que tiene el material que normalmente se utiliza para estos procesos constructivos. A nivel nacional, solo se podían producir en un tiempo 2 tipos de asfaltos provenientes de la refinería de Ecopetrol, un asfalto clasificado por un ensayo de penetración clasificado como un 60-70 y un asfalto clasificado como un 80-100. Entonces normalmente a nivel nacional se tenía esa exclusividad de materiales, uno más utilizado en las zonas donde la temperatura era elevada y otro más utilizado en lugares donde la temperatura era un poco más baja. ¿Qué es lo que ha querido hacer Corasfaltos y todo este gremio? Que no se limite la construcción solamente porque existen estos 2 tipos de materiales y que podamos nosotros generar a través de la adición de aditivos químicos unos nuevos materiales que puedan comportarse de manera diferente y en especial mejor en cualquier condición climática en la que se encuentren, independiente de si la temperatura es alta como en las zonas de la costa o si la temperatura es baja como en las ciudades del interior. Entonces Corasfaltos se preocupa por generar investigación en nuestros laboratorios de tal manera que todos los materiales que se utilizan para la construcción de este tipo de carreteras vayan siendo cada vez mejorados y no sea tan limitada la utilización de los constructores a la hora de realizar este tipo de trabajos. El asfalto, la tierra y los elementos que en ella se encuentran deben formar prácticamente una unidad y procurar así un buen mantenimiento de las vías. Para eso son necesarios compuestos que ayuden a los elementos constitutivos a fusionarse. Miremos qué son y cuál es su función puntual. Normalmente la selección del aditivo va muy ligada a la naturaleza del material y al problema que se desee de pronto mitigar. En muchos de los casos el problema que se tiene es que no hay una buena adherencia entre la piedra y el asfalto, lo cual hace que cuando el material es compactado, el rozamiento generado por el paso de los vehículos, el efecto generado por las aguas lluvias hace que fácilmente la piedra quede totalmente descubierta de ese material. Entonces, para mitigar ese problema, en especial
hay que tratar entonces con aditivos conocidos como mejoradores de adherencia, que vienen entonces a atacar esa parte, ayudar a que esos enlaces entre la piedra y el asfalto sean mejores, sean duraderos y permitan entonces al material poder mantenerse acoplado, poder mantenerse unido por la presencia de este tercer componente, sabiendo que el material por sí solo no podría lograr una buena adherencia como la que le brinda el material. Y así pasa con muchísimos materiales, cuando de pronto la resistencia no es suficiente de la mezcla asfáltica, entonces muchas veces se requiere utilizar unos asfaltos que sean más duros. Entonces es necesario allí entrar a aditivar, a modificar el asfalto, de tal manera que al ser combinado con los agregados genere una mezcla mucho más resistente que la que convencionalmente se puede obtener. Todo el proceso que hemos visto hasta ahora se refiere a la estabilización del suelo. Esto incluye la mezcla de la tierra con aditivos que la harán más estable y apta para la construcción de una carretera. El proceso, inicialmente todos los datos se toman del laboratorio y al momento de llevarse a la vía, nosotros lo que suministramos es el aditivo que se va a adicionar, vale la redundancia, y la cantidad de material que se debe incluir dentro de ese suelo. Ya lo que se hacen son procesos convencionales de la etapa constructiva. El material que está allí puesto es levantado con manera de fresado, es adicionado entonces el aditivo. Muchas veces las estabilizaciones convencionales utilizan cal, por lo menos. Es uno de los ejemplos más típicos de estabilización de suelos que hay. Entonces es un proceso de arado del material que está allí puesto, una adición entonces de la cal en las proporciones adecuadas. Se determina, dependiendo de la longitud del tramo, del ancho, se determina la cantidad de material que se desea estabilizar. Con base en esa cantidad de suelo total, yo entonces entro a determinar qué cantidad de cal voy a adicionar al lugar. Se hace una distribución, digamos, equitativa del material, de la cal que se va a trabajar. Se hace un proceso de combinación con muchos equipos que normalmente se utilizan en el proceso constructivo. A manera de arado se combinan y luego viene un proceso de compactación normal. Se adiciona el agua necesaria para la compactación que normalmente requiere un suelo. Y luego de ese proceso de compactación, la estabilización garantiza que con el paso del tiempo, con el paso de los días, el proceso de estabilización, las reacciones químicas siguen ocurriendo en el material, porque es un proceso que no se detiene. Las reacciones químicas, en el momento en que están allí puestas, en el momento en que el suelo es compactado, ellas tienden a seguir prolongándose durante cierto tiempo y siguen mejorando entonces la resistencia del suelo. Entonces es una combinación que se realiza de una manera muy sencilla, se compacta y luego de esa compactación ya se procede entonces a adicionar en la parte superior toda la estructura del pavimento que se requiera. GPS viaja hoy por la ciudad colombiana de Bucaramanga. Esta ciudad, de nombre tan particular, se llena de color rosado y amarillo en la época del florecimiento del guayacán, un árbol típico de la región. Aquí se desarrollan importantes investigaciones que involucran partículas tan pequeñas como la millonésima parte de un metro. Un nanómetro es una unidad de longitud que equivale a una milmillonésima parte de un metro. Nano, en griego, significa milmillonésima parte. Bueno, acá nos hemos centrado en desarrollar diferentes nanocompuestos que nos permiten modificar el asfalto para proporcionarle entonces nuevas propiedades que antes no podíamos conseguir con otros materiales convencionales, podríamos decirlo, ¿sí? Entonces lo que trabajamos es diseño de materiales buscando nuevas propiedades. Cuando producimos estos nanocompuestos estamos buscando un nuevo material que va a tener unas propiedades comunes entre los materiales de origen que empleamos, ¿sí? Hasta el momento hemos trabajado con nanocompuestos poliméricos, entonces estos materiales tienen propiedades poliméricas, pero también tienen algunas propiedades mecánicas mejoradas
como es una mayor resistencia a los esfuerzos mecánicos, tiene también una mayor resistencia a la deformación permanente de la que tiene un polímero convencional. Y estas propiedades especiales, esa mayor resistencia mecánica y a la deformación después de ciclos de carga que se le han aplicado, es la que se la proporcionan los nanotubos de carbono que hemos empleado en estos compuestos. Desde hace mucho tiempo atrás se viene trabajando con el mismo método para la elaboración de carreteras con asfalto. Esta nueva tecnología no busca cambiar totalmente la manera como se viene trabajando. Lo que se quiere es mejorar este proceso y que el resultado obtenido sea de más alto rendimiento. Si nosotros miramos el método tradicional a lo que estamos proponiendo en Corasfaltos para estas mezclas de alto módulo, no estamos haciendo un cambio en sí en el procedimiento. Lo que estamos proponiendo es un cambio en el aditivo que se le agrega al asfalto para modificarlo, ¿no? Cuando tenemos vías de alto tráfico, normalmente son modificadas con polímeros, estos asfaltos, ¿sí? Para producir las mezclas asfálticas. Uno de los más empleados en Colombia es el SBS, que es estireno, butadieno, estireno. El poliestireno butadieno estireno, o SBS, es un caucho duro que se usa para hacer objetos tales como suelas de zapatos, cubiertas de neumáticos y otros elementos donde la durabilidad es un factor importante. Y lo que nosotros proponemos es simplemente emplear un polímero pero nanocompuesto. Luego, por ejemplo, la maquinaria que se emplearía en planta para producir este asfalto modificado y luego estas mezclas asfálticas no variaría de la maquinaria que se está utilizando actualmente para modificar asfalto con cualquier polímero en pellets. Este proyecto es revolucionario y, como todos sabemos, las revoluciones en todos los campos se dan por una necesidad. Escuchemos cuál fue la necesidad que desembocó en este proyecto. Si nosotros miramos las condiciones ambientales de Colombia, nosotros ¿qué tenemos acá? Tenemos altas temperaturas, tenemos temperaturas en los pavimentos de 60 grados centígrados y superiores en muchos casos, tenemos una altísima humedad, acá tenemos unas temporadas de lluvia que algunas veces duran meses sin parar y las cuales conducen a inundaciones severas. Si recordamos, hace unos meses, por ejemplo, los tramos viales junto a la Universidad de La Sabana, alrededor de Bogotá, que estuvieron con unas inundaciones muy fuertes por varias semanas, ¿no? Estas inundaciones deterioran la mezcla asfáltica debido a que normalmente tienden a despegar el asfalto de los agregados pétreos y de esta forma se desintegra la mezcla asfáltica. Entonces, estos nanocompuestos que estamos desarrollando en Corasfaltos también han mostrado que no tienen susceptibilidad a la humedad. Cuando los hemos sometido a ensayos bajo condiciones de humedad, ellos presentan el mismo comportamiento que presentan en condiciones secas. Luego lo que queremos es poder proponer unas mezclas asfálticas que vayan a tener una mayor durabilidad para estas condiciones de exposición tan fuertes que tenemos en Colombia climáticas, ¿no? Si miramos. También otra característica importante es, nosotros hemos visto cómo el crecimiento de la infraestructura vial en Colombia a partir de los últimos 8 o 10 años ha venido aumentando exponencialmente, ¿no? Y sobre todo se están construyendo unas vías más robustas. ¿Por qué? Por los tratados de libre comercio que están entrando ya en funcionamiento. Tenemos tratados con Canadá, con Chile, hay tratados en trámite con Corea, con Europa, los cuales finalmente van a producir un mayor comercio y un mayor flujo de vehículos de carga sobre estas vías, ¿sí? Entonces necesitamos también construir unas vías que sean mucho más resistentes a estos tráficos que son cada vez más pesados en nuestras carreteras. Los recursos que se invierten en proyectos de esta dimensión no son pocos. La materia prima, los recursos humanos y los aportes económicos son relativamente altos, pero a largo plazo resulta mucho más rentable que hacer las cosas de la manera tradicional. También hace unos meses estuvimos haciendo un estudio de prefactibilidad
financiera del uso de este material. Inicialmente, sí podríamos decir que los costos para construir hoy un tramo de prueba con una mezcla de alto módulo tradicional o construirlo con una mezcla de alto módulo nanocompuesta, la que propone Corasfaltos, la de Corasfaltos sería un poquito más elevada, pero si miramos entonces lo que es el desempeño a largo plazo y el mantenimiento que nos estaríamos ahorrando de este tramo de prueba, según los cálculos que hicimos, pues nos daría una rentabilidad. Por ejemplo, si las empresas que tienen concesiones, ¿no?, que ellas están administrando vías por 20, 30 años, para las concesiones sí resultaría una alternativa muy atractiva, ¿no?, ya que a largo plazo sería mucho más económico porque se estaría ahorrando mantenimiento de estos tramos viales. Como lo mencionábamos antes, Corasfaltos es el líder en la utilización de nanotecnología para la fabricación de asfalto. Al momento, lidera una red entre países que investigan en el tema. Bueno, Corasfaltos está liderando la Red Mundial de Nanotecnología y sus aplicaciones a materiales de vías y pavimentos. Es presidida por el ingeniero Luis Enrique Sanabria, quien es el director de Corasfaltos, y su vicepresidente es el doctor Lubinda Gualubita, quien es investigador del Texas Transportation Institute. Aquí tenemos miembros de más de 30 instituciones diferentes de países como Estados Unidos, México, Costa Rica, España, Bélgica, Grecia, Alemania, China, Rusia, Zambia, Sudáfrica, Noruega, Colombia y Brasil. Más o menos son los países miembros de esta red. Tenemos ya trabajando en la red un poco más de un año, tiempo en el cual hemos venido realizando, todos nuestros encuentros son virtuales a través de webinars. Estamos discutiendo sobre diferentes orientaciones para el mejoramiento de pavimentos. El año pasado estuvimos casi medio año trabajando en una propuesta de proyecto, la cual fue presentada finalmente en diciembre ante el 7º Programa Marco de la Comunidad Europea, y es un proyecto para patrocinar acciones de coordinación y soporte de redes de nanotecnología, especialmente enfocadas en crecimiento de países socios de cooperación internacional como es Latinoamérica, ¿sí? Este proyecto se llama Proyecto Nenabay, y tiene socios, son 11 socios, los cuales están Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, México, Noruega, Grecia, Bélgica. Sí. Entonces los socios son europeos y latinoamericanos, todos miembros de la red tenemos de nanotecnología. Entre cemento y asfalto, GPS se despide. Agradecemos a Corasfaltos por mostrarnos las investigaciones que aquí se llevan a cabo con el apoyo de Colciencias. Hasta un próximo programa.